Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis para este día jueves 15 de agosto. Son ya en este momento las 5 de la mañana, perdón por la tardanza, pero realmente seguimos con un mercado que está bastante parcón, bastante raro, vamos a decirlo así. Ya desde la reacción el día de ayer de el dato de inflación en Estados Unidos, que como que generó pero no generó movimientos, realmente se veía medio dispuesto a ponerse rarotongo el mercado. Nos quedamos con un día que esperábamos que fuera de movimientos relativamente amplios, no los hubo. Y hoy, como puede ver, pues sigue siendo básicamente la historia un día bastante amarradito. La direccionalidad es pequeña en la mayoría de los pares. Solo el australiano, que tuvo ahí unos datos de empleo más altos desde hace un par de años, eh, fueron los que manejaron ahí una tendencia alcista para el australiano, pero con un recorrido no extraordinariamente grande, aunque sí para la hora que es 58 pips, y tomando en cuenta que es el australiano, está relativamente llamativo. Fuera de ese, los demás pares están bastante quietos, ¿no? Eh, por lo regular por debajo de los 30 pips el rango diario. Entonces, desde ese punto ya es un día, pues digamos, curioso. Hoy obviamente el tema de las peticiones de ayuda por desempleo en Estados Unidos podrían activar el mercado, como lo han estado haciendo casi todos los jueves, ¿no? Las peticiones de ayuda por desempleo se están utilizando como el momento de explosión del mercado cuando está medio clunky, ¿no? Cuando está medio contenido. Entonces, bueno, pues podría ser una vez más esa la situación. Desde el punto de vista de la mezcla de los 7 principales pares de divisas, pues realmente no tenemos un patrón ni de risk on ni de risk off. Tenemos una libra que por los datos mejora lo esperado de crecimiento, está en la parte alta del rango. Un franco suizo que está como refugio perdiendo, lo cual podrías decir, bueno, pues es un día de risk on, pero el yen japonés está ganando, o bueno, es de los más altos del día de hoy. Entonces en realidad parece que estamos en un patrón de espera, no hay mucha claridad de la dirección del mercado en esta mañana del día de hoy. Y si observas lo que está pasando con el dólar index, tampoco tienes una claridad muy amplia de qué va a ser el mercado, porque finalmente sigue ahorita en un decline, ¿no? El dólar está en un decline, pero trae divergencia ese decline justo antes de tocar soporte. Vamos a ponerlo un poco más gráfico. Esta es la zona de soporte del dólar actualmente. Y justo antes de tocar soporte, se acercó fuertemente a ese soporte, sobre todo con el dato del índice de precio al productor, que es como el precursor de inflación, que relajó a los mercados, pero ya después el dato de ayer de inflación, que tenía que ser el fuerte, pues ya no generó movimientos. Entonces yo siento que ahí sigue habiendo la vocecita en el fondo de la mente de los operadores diciendo: pero es que fíjate que los miembros de la Fed no están diciendo todavía que vayan a recortar las tasas, y entonces ya no quieren aumentar las apuestas, a pesar de que los datos de inflación pues no los sacaron de esa temática, ¿no? En términos generales se dice que la apuesta por un recorte de tasas o vamos, que el recorte de tasas para el mes de septiembre está prácticamente garantizado. Pero realmente, en los comentarios de los miembros de la Fed,
no se dice eso. De hecho, si usted, por ejemplo, busca los comentarios de los miembros de la Fed para el tema de esta reunión de política monetaria de septiembre, pues te van a decir que pues se van en línea con lo que dijo Jerome Powell, que cree que están más cerca de ese momento, pero que todavía quisieran tener más certidumbre, todavía están en, en el proceso, ¿no? De confirmar que haya este tema. Y por el otro lado, siguen hablando de que están más preocupados por el tema del mercado laboral ahorita que de la inflación. Entonces, de alguna manera, esto pues mantiene un poco la visión sobre el tema de que ya ahorita el dato de inflación no es tan fuerte, sino el dato laboral. Por eso es que este Jobless Claims probablemente junto con los demás y las non-farm payrolls que va a haber antes de la publicación, todas las del 6 de septiembre, es probable que tengan más influencia sobre lo que el mercado está esperando para esa decisión de política monetaria de septiembre, ¿no? Mire, ayer al final de cuentas las cosas quedaron así en cuanto al tema de las apuestas por un recorte de tasas para septiembre. Sigue habiendo la posibilidad del recorte, o sea, nadie está apostando por por mantener la tasa sin cambios. A ver si puedo quitar esto, ahí está. Nadie está apostando por mantener la tasa sin cambios. Siguen las apuestas ahí por un recorte de tasas para septiembre. Pero claramente ya la apuesta es mayormente a favor de un recorte de tasas de un cuarto de punto y no de medio punto porcentual, como por momentos llegó a ser en esta semana, ¿no? Entonces, pues digamos que esta es la primera fotografía sobre este tema que estamos teniendo, ¿no? Me parece a mí que ese es el tema principal. Sobre los comentarios de le decía, de los miembros de la Fed, fíjese usted que... Déjame un segundo por acá. Aquí está. Cuando tú le dices, por ejemplo, preguntas tú con la inteligencia artificial, ¿cuál es la postura de los miembros de la Fed sobre un posible recorte de tasas de interés para este tema? Pues la mayoría de ellos están diciéndote que la mayoría se alinean con Jerome Powell, que ha señalado que aunque un recorte podría estar sobre la mesa, prefieren esperar por más datos para la inflación antes de tomar otra decisión. Otros miembros como Austin Goolsbee también han expresado cautela, destacando la necesidad de evitar un sobrerecorte que puede impactar negativamente en la economía, ¿no? Entonces, básicamente, pues todo el mundo se está yendo con la teoría esta de que realmente no hay mucha posibilidad. O sea, tiene la puerta abierta a la posibilidad de los recortes, pero no mucho más allá de esto, ¿no? Hay un artículo de KPMG sobre este tema,
Y básicamente lo que ellos dicen es que, pues, si es verdad, se ha abierto la puerta, ¿no? A lo que es el tema de la... Y eso lo escribieron justamente, que es el que le cité para describirle la decisión de política monetaria del 31 de julio, donde decía: la Comisión Federal de Mercado Abierto decidió por unanimidad mantener las tasas en el rango actual de el 5,5 a 5,25%. El comunicado expresó un tono más agresivo de lo esperado, informando sobre los riesgos a ambos lados de su mandato de estabilidad de precios y empleo. El presidente Jerome Powell destacó que el mayor riesgo es no lograr el aterrizaje suave y el posible sobreajuste de las políticas, subrayando que la Fed será dependiente de los datos, pero no de un único factor en estos datos. Y anticipó que se espera una reducción en las tasas en septiembre, o sea que podría darse una reducción de tasas en septiembre, pero enfatizando que necesitaban ver más evidencia concreta sobre una mejora en la inflación antes de actuar. Entonces la pregunta podría cambiarse a: ¿realmente con el avance de la inflación que vimos el día de ayer, tienen esa confianza ya los miembros de la Fed? Habrá que ver, ¿no? Hay ciertos factores, como una entrevista que le hizo Reuters a Bostic. Déjame ver si la parte por aquí. A ver, ¿dónde estamos? No, pero ahorita se la consigo en 3 patadas, espérame. Bostic, que decía que pues ahora ya estaba abierto. ¿Es en serio? ¿De cuándo acá esto? Acá estaba. Una nota de Bostic donde como que parece que bandió, ¿no? O sea, de estar diciendo que no tanto sobre el tema de los recortes de tasas, cuando se le preguntó: bueno, pero ¿estarías tú cerrado a que hubiera un recorte de tasas para septiembre? Él dijo: no, cerrado no estoy, ¿no? Estoy abierto. Para ese recorte de tasas en septiembre. Perdón, lo dijo en el Financial Times. Bostic advirtió que el Banco Central no puede permitirse llegar tarde al ajuste de la política monetaria, por lo que estoy abierto a que ocurra algo antes del cuarto trimestre. Y esto pues parece haber un cambio con respecto a las declaraciones del día anterior, donde indicó que quería esperar un poco más de datos antes de apoyar un recorte. Podría haber sido por el que el dato de inflación pues cayó un poquito más de lo que él estaba esperando, ¿no? Quedó por debajo del 3% por primera vez en casi 3 años y medio, lo que incrementó la posibilidad de baja de tasas, dice el mercado, en la reunión del 17 y 18 de septiembre. Pero si esta posibilidad de que, si es real que aumentó la posibilidad, ¿por qué la gente está apostando por un recorte más chico? ¿Sí me explico? O sea, hay algo que no acaba de hacer clic en este set de información que estamos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues Bostic dicen por acá que también expresó preocupación por los indicios de enfriamiento en el mercado laboral, sugiriendo que el banco podría considerar recortes de medio punto en lugar de solo un cuarto de punto, dependiendo de la evolución del empleo. Pero ya ahí ya no se mencionó exactamente para cuándo. O sea, por ejemplo, un argumento podría ser: podríamos tener un recorte de medio punto, pero en noviembre, ¿sí me explico? Y no en septiembre.
Yo insisto, es que el problema del recorte de tasas en septiembre es la elección. Lo mismo que pasó con el Banco de Inglaterra podría estar pasando en este tema, en lo que es el tema de ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué más dicen sobre este tema. A ver si le tengo un pelito más de datos. No, es básicamente la misma historia. Bueno. ¿Qué más hubo de información en las últimas 24 horas como para tener, digamos, más pistas de por dónde va la economía, dónde van las otras monedas? Saltemos un poco el tema del dólar. Bueno, pues hubo fundamentales interesantes en esta mañana. Para empezar, el que le ponía yo ahí en el chat de Radio Forex Hispana, que tiene que ver con el tema de el crecimiento económico del Reino Unido. Fíjese usted cómo va este crecimiento económico en el Reino Unido. En el comparativo anualizado, el crecimiento económico se expandió 0.9% para el segundo trimestre de este año, lo que es en sí un dato muy chiquito, pero es, si se fija usted en esta gráfica, lo mejor de crecimiento que hemos estado teniendo desde el cuarto trimestre, bueno, por encima del cuarto trimestre del 2022. ¿Sí me explico? O sea, el único crecimiento que fue más arriba de este fue el del tercer trimestre del 2022. Es prácticamente el triple del 0.3% del primer trimestre, aunque quedó en línea con lo que el mercado estaba esperando, ¿no? El sector de servicios aumentó 1.3%, pero la producción disminuyó 0.6%, revirtiendo el aumento del 0.3% del primer trimestre. Sobre todo por una caída en la industria manufacturera del Reino Unido. La construcción también bajó 1%, ampliando a más del doble la caída del 0.4% del primer trimestre. Pero en el tema del gasto, la formación bruta de capital fijo aumentó casi al doble, 2.8%, bueno, un tercio, 2.8 frente al 1.8% de la previa. Se expandió también con mayor rapidez el gasto de los hogares, aumentó el gasto de los hogares y el gasto del gobierno, dicen, y también fue mayor en el tema de las o bueno, mejoró en el tema de las exportaciones, aunque siguen cayendo, caen a una velocidad más baja, de un menos 2.2%, ahora las exportaciones cayeron 1.1%. En cuanto al tema de las importaciones, repuntaron 3.1% cuando las habían recortado 5.1% en la previa. Ahí hubo también un cambio interesante, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que hay. En el comparativo trimestral, el crecimiento del Producto Interno Bruto sí se redujo, pero era en línea con lo que el mercado estaba esperando, ¿no? De 0.7 bajó a 0.6% el crecimiento del Producto Interno Bruto, ahí en el Reino Unido. Por el otro lado, tenemos datos también del crecimiento económico de Japón. En el comparativo anualizado tiene un crecimiento del 3.1% para este segundo trimestre, que queda por arriba del consenso del mercado, que era un crecimiento del 2.1%, y por lo tanto pues se aleja de la posibilidad de una contracción
o bueno, de lo que se vio como contracción del primer trimestre del menos 2.3% que había registrado. En el comparativo trimestral, el crecimiento del Producto Interno Bruto aumentó 0.8%, lo que se convierte en el crecimiento más importante pues desde el primer trimestre del 2023, luego de una caída del 0.6%. Dicen por acá, con el tema del consumo privado, que representa más de la mitad de la economía, aumentando por primera vez en 5 trimestres allá en Japón. Aumentó 1% después de la caída del 0.6% del primer trimestre y superó fácilmente el consenso que esperaba una recuperación de un aumento de medio punto porcentual, o sea, creció al doble. En el comparativo analizado, la expansión, le digo, más fuerte desde el segundo trimestre del 2023, apoyada principalmente por el repunto del consumo privado, después de que las negociaciones salariales de primavera dieran un aumento promedio del 5.17% para el país, el más alto en 30 años. Además, hubo un repunte en el gasto empresarial, ayudado por la recuperación también de algunos grandes fabricantes que habían tenido una crisis, por ahí se acuerda usted, ¿no? Hablamos de Toyota y de estos que salieron a disculparse. Mientras tanto, el gasto público fue lento, mientras que el comercio neto contribuyó restando por segundo trimestre consecutivo al Producto Interno Bruto. Y luego los datos de China, que pues presentan su peor crecimiento, dicen en China. No tengo China. Bueno, la producción industrial, perdón, no el crecimiento económico. La producción industrial de China, que tiene su peor crecimiento de los últimos 4 meses, subieron solo 5.1% en el anualizado de julio, quedó por debajo del 5.2% que el mercado estaba esperando, y obviamente por debajo del 5.3% del mes anterior, o sea, la caída fue más amplia de lo esperado. Van 3 meses que se están moderando las cifras de producción industrial, con el crecimiento alcanzando su nivel más bajo desde marzo, debido principalmente a la desaceleración de la actividad manufacturera, bajó del 5.5 al 5.3, y de los servicios públicos, que cayó del 4.8 al 4.0. Entre las industrias, 33 de los 41 sectores principales registraron crecimiento, en particular carbón, minería y otros 4.7%, petróleo y gas natural 5.7%, productos químicos 8.6% y textiles 5.9% crecieron. En términos mensuales, la actividad industrial sumó un 0.35%, luego de haber aumentado 0.4% en junio, o sea, también ahí se desaceleró el crecimiento. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted lo que dicen el día de hoy. Y el dato que movió aquí al australiano, el desempleo ajustado de Australia, que pues está en niveles altos, ¿no? Aumentó a su peor nivel en 2 años y medio, hasta el 4.2% en julio, desde la cifra de junio, que también fue por arriba de las previsiones del mercado. Es la tasa de desempleo más alta desde enero del 2022. Los desempleados aumentaron en 23.900, con las personas que buscan trabajo a tiempo completo aumentando 22.900, y las que buscan trabajo a tiempo parcial aumentando en 900 personas, dicen, menos de 1,000. El empleo aumentó en general 58.200 personas hasta los 14.47 millones, lo que estuvo por arriba del consenso del aumento de 20,000 puestos, más del doble, eso sí. Eso quiere decir que hay más gente entrando al mercado laboral, y por eso la tasa de desempleo se mantiene alta. Entonces, aquí hay un matiz en este tema. De alguna manera podemos hablar de un mercado laboral que sigue estando de alguna manera ajustado, ¿no? Y eso se evidencia porque la tasa de participación alcanza un máximo histórico del 67.1% en julio, en comparación con la lectura
y las previsiones del 66.9% que se esperaba repitieran la cifra de junio. Las horas mensuales en todos los empleos aumentaron en 7 millones, equivalentes al 0.4%. Esto quiere decir que las empresas están compensando el nivel de demanda o el nivel de actividad insuficiente con horas extras. Lo cual en sí implica que van a seguir contratando más adelante porque siempre el pago de las horas extras es más caro. Entonces es un recurso temporal, ¿sí me explico? Entonces, bueno, pues así las cosas el día de hoy con los fundamentales. El día de ayer, por cierto, las acciones tuvieron una sesión, ¿qué le puedo decir? Pues también más o menos parcona, ¿no? O sea, si usted observa, el cierre del día de ayer del Dow Jones fue de 0.61% hacia el alza, a pesar de un dato que debería dar más confianza. Quiere decir que el recorrido prácticamente lo que mueve el índice de precios al productor y luego ya no se siguió con la emoción, ya no hubo nuevos compradores. El Standard Poor's 500 aumentó 0.38% y el Nasdaq 0.09%, casi no se movió. Esto más o menos se traspasó a la sesión asiática con ganancias de 3/4 de punto para el Nikkei 225 de Tokio. Que por cierto, el yen japonés ya no se movió mucho, aún con los datos estos fuertes del crecimiento económico del producto interno bruto allá en Japón. Seguimos ahí en una fría y estática consolidación que da miedo, ¿no? En el yen japonés estamos estancados, pues prácticamente desde el 6 de agosto, ¿no? No ha cambiado la cosa. Y ¿qué más? En cuanto a China, con los datos mixtos sobre la actividad china, donde la producción industrial decepcionó, pero las ventas minoristas, esas sí quedaron por encima de las previsiones. Ahorita le doy el dato de las ventas minoristas. Las ventas minoristas en China para el año fiscal, o sea, a cifras de julio, aumentaron 2.7% por arriba del 2.6% esperado y del 2% de la previa. Sin embargo, por ejemplo, el desempleo urbano en China aumentó al 5.2%. Los precios de las viviendas en China en el analizado cayeron ya un 5%, empeorando desde el 4.5% de la previa. Y bueno, pues así las cosas, ¿no? También el Banco del Pueblo de China ayudó un poco, déjame cambiar aquí a de fundamentales, ayudó un poco inyectando este aproximadamente 557 577.700 millones de yuanes a través de repos inversos a 7 días para contrarrestar o en previsión a los vencimientos de los préstamos que están por llegar a madurez, y también para que haya disponible para el pago de impuestos y las emisiones de bonos que hacen los gobiernos estatales. Según la Oficina de Estadística de China, están experimentando un impacto negativo por los cambios en el entorno externo a China, pero la tendencia de recuperación económica todavía necesita consolidarse. Esperan que la recuperación del consumo se consolide a medida que las políticas ganen más impulso. Pues habrá que ver si esto es posible, porque donde los precios de las viviendas siguen cayendo, eso no va a pasar. Y básicamente eso es lo que tenemos.
En los mercados alrededor del mercado de divisas, pues tampoco hay así como que mucho de dónde agarrarnos. Si usted observa por acá, que la canción. Ve usted, el dólar finalmente rebotó hacia el alza un poquito, visto en time frame de 4 horas. Todavía se ve en la parte baja del rango reciente, es decir, todavía estaría débil el dólar. Y todavía no es claro que haya terminado esta patita bajista, pero hay una clara divergencia y esa es la parte que me preocupa. Y por ese tema, podremos considerar todavía un dólar bajista que debería de estar funcionando como acicate o como sustentador de los precios de los commodities. Pues en el crudo no está rebotando tanto. Ahí las cifras malas de China, las cifras o mixtas por lo menos de China, pues no logran, digamos, acompañar, o sea, las preocupaciones por la demanda no logran compensar las preocupaciones por el escenario geopolítico, que siguen esperando el ataque de Irán. Ahorita vamos a hablar sobre ese tema, ¿no? En el tema del oro, las expectativas de una tasa de interés más alta, que diga más baja por parte de la Fed, o sea, de precios de bonos más altos, deberían de estar haciendo las delicias del oro y no lo estamos viendo. De hecho, el día de ayer tuvo una caída que decíamos podría ya haber sido el aviso del arranque de la nueva fase bajista. Se está poniendo a prueba este movimiento hoy y es lo que habrá que ver. O sea, dependerá de qué tan fuerte logre subir. Hasta ahorita la caída es más vertical que el rebote. Si lo miran en el corto plazo se ve más claro, ¿no? Esto es más pinta de rebote y esto es más pinta de movimiento motriz. Entonces esto sigue siendo consistente con un escenario donde a partir de aquí pues arrancamos otra vez un movimiento bajista, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, digo, todavía puede de repente agarrar momentum, fallar, lo que sea, pero hasta ahorita esto no te habla de un movimiento que esté cambiando de dirección. En el tema del cobre también seguimos aquí presionando por el alza. Esto de alguna manera sí es un poquito más consistente con el tema del dólar, pero también podría estar. Todavía le falta resolución a este movimiento para confirmar el cambio hacia el alza, ¿sí me explico? Ni siquiera hemos logrado cortar este máximo. Y aunque sigue subiendo, realmente lo está haciendo de forma muy, muy dubitativa. En el tema de las bolsas, bueno, se ha extendido este movimiento alcista de corrección, que aquí ya me deja un poco en la duda de si esto fue meramente un ABC. Y aquí estamos arrancando a lo mejor una diagonal, ¿no? Podría ser 1, 2. Digo, porque este es claramente un zigzag. Se lo pongo así para ser más notable, ¿no? Diagonal inicial como A, caída rápida de B. Luego un impulso muy clarito de C. Y luego desde ahí una corrección. ¿Sí me explico? Entonces, hace falta un poquitito más de paciencia para ver qué onda con este movimiento, ¿no? Y lo mismo está pasando con los otros índices accionarios. Básicamente la misma idea, parece haber una corrección hacia el alza. La pregunta es, ¿se corresponde a un simple ABC hacia la baja esto o se corresponde a un impulso que se está extendiendo? La misma historia para el Nasdaq. No cambia la historia. ¿Se me explica? Entonces todavía falta definirse eso un poco más. En cuanto al tema de las criptodivisas, volvió otra vez a presionar hacia la baja. Y ahí yo insisto,
habrá que ver porque puede que estemos haciendo una especie de diagonal. Este sea el final de la onda A de la fase 3. Vendrá una corrección temporal y otra vez otra bajadita para después volver a rebotar. Si vemos eso, ya casi quedaría confirmado que esto es el arranque de la onda 3 en forma de diagonal, ¿no? 1 de 3 sería una diagonal. Acuérdense que 3 nunca puede ser una diagonal por sí sola, tiene que ser la 1 de 3 la diagonal. ¿Vale? En cuanto al tema geopolítico, pues resulta ser que el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y el primer ministro de Qatar advierten a todas las partes ahí en esta región que no vayan a echar a perder las conversaciones para el alto al fuego en Gaza, que están por dar inicio nuevamente, porque esto de alguna manera podría complicar la historia. Y esto fue tanto para Hamas, que no se ponga demasiado de pestañas paradas, porque acuérdense que con el cambio, porque asesinaron al líder anterior, antes había 3 líderes para decidir en Hamas, ahora solo queda uno de ellos, y ese es el líder supremo, Yayawar, o como se llama, el que tiene un nombre ahí, le digo, de personaje de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Y por el otro lado también a Israel, para que Netanyahu no siga con esas tonterías, pero bueno. Según Axios, Trump ya también habló con Netanyahu y lo alentó a aceptar un acuerdo de paz para liberar rehenes y hacer el alto al fuego. Es así como que también medio le dejó entrever que mucho más de plata para Israel una vez que él tome el poder, si es que gana las elecciones, no habría, pero habrá que ver, ¿no? Por otro lado, Google declaró que ellos también han notado actividad de pirataje de parte de Irán para atacar ambas campañas, tanto la de los republicanos como para la de los demócratas, ¿eh? Entonces, bueno, en fin, habrá que ver ahí cómo sigue este tema. Eso ya se lo voy a extender ahí en el tema de punto 9 del día de hoy. Y luego, en la otra guerra, en la otra estupidez del mundo, estamos viendo que el Putin de Rusia está tratando de atacar a Odessa, el puerto de Odessa, donde salen los embarques de trigo, etcétera, etcétera, bueno, de granos, de girasol, etcétera, etcétera. Hubo un herido por ahí a resultado de este tema. Entonces, bueno, pues básicamente ahí no hay más novedades, ¿no? Básicamente. Creo que es todo lo que tenemos para el día de hoy. Entonces, ¿qué esperaría yo de un día como hoy? Digo que hoy es un día bueno para esperar a que se definan rangos y entonces tratar de tomar una postura una vez que se haya definido si esto de aquí va a ser el arranque de un repunte por el fallo en haber alcanzado mínimos y la divergencia que estamos teniendo, que tiene una buena posibilidad de favorecer esto, pero para eso sí forzosamente necesitamos ver romper esta zona de resistencias. En el corto plazo eso es crucial. Si no se tiene eso, no se tiene todavía luz verde para ese movimiento alcista. Inclusive a lo mejor con esto todavía estamos cortos para ese movimiento, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle en el análisis de los 7 principales pares, pero me parece que por ahí estarían los tiros, ¿no? Obviamente un rechazo a estos máximos y nuevamente internarse por debajo de este soporte de los 102.47 podría convertirse en un nuevo intento de ir a presionar el soporte de los 102.15. Entonces estamos en una zona de indefinición ahorita, estamos, como dirían los americanos, en no man's land, en tierra de nadie, ¿no? Entonces extreme precauciones el día de hoy porque es fácil enredarse. Para aquellos que estaban preguntándose por las operaciones del día de hoy, pues realmente no hubo mucho. Del día de ayer, perdón, no hubo mucho, porque los rangos que se movieron
antes del fundamental no fueron suficientes para detonar operaciones. Mayormente la atinamos a la dirección en todas las propuestas que hacíamos, excepto en el australiano, que estábamos esperando que cortara hacia arriba la consolidación y nunca la cortó. Entonces afortunadamente no entramos, pero tampoco funcionó. Si se fija usted, después de estos datos de aumento del Producto Interno Bruto, una caída muy aguda del australiano que después se rebotó muy rápidamente, señal de que hay poca liquidez en el mercado. Que aquí se puede ver con el de los 7 principales pares también, ¿no? Es este movimiento, perdón, es este movimiento. Entonces realmente ahí no tenemos así como que mucha novedad. En el tema de... le iba a mostrar nada más. La única trade que ayer llegamos a meter y fue después del fundamental, y lo dijimos así, ¿no? Con eso nos vamos a quedar al final de cuentas a ver qué pasa. Y que afortunadamente la logramos sacar en break-even. Esta era la propuesta de trade que habíamos dejado. A ver si se lo puedo mostrar aquí en el gráfico. Esta era la propuesta de trade que habíamos dejado. Teníamos desde el arranque la visión de que aquí había un IFRE que estaba fallando en mantener la presión. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Si el precio logra cortar por arriba de esta zona, pues la cosa es hacia arriba, hacia el alza, ¿no? Y entonces, cuando el fundamental nos hace este latigazo y avienta el precio hacia arriba, y que obviamente, pues a la hora de tener el fallo en presionar por mínimos, etcétera, etcétera, veíamos el movimiento alcista y dijimos, bueno, pues aquí lo que queda es comprar, ¿no? Este era nuestro nivel de entrada, justo donde estaba el puntito. Cuando ponemos estos cuadros justo en el puntito es porque estamos buscando el 1 a 1. Era la idea de comprar. Y luego no funcionó, o sea, el precio ya no siguió cortando hacia el alza, ya no siguió prosperando más hacia el alza, empezó a retroceder. Ahí fue cuando dijimos, ¡újule! Y entonces ya para después de punto 9, lo que dijimos fue, hay que ponerse el take profit en break even. Y se lo puse así literalmente con la oración, ¿cómo le puse? Yo he puesto el take profit en break even con la clásica oración de Dios mío, dame el break even y quedo en paz por hoy, ¿no? Entonces, pues finalmente Dios me escuchó, nos dio el break even otra vez. Luego siguió avanzando un poquito más, pero ya no creemos que va a seguir avanzando mucho más. Digo, se extendió ligeramente por arriba, pero ni siquiera creo que vaya a llegar a esos niveles el día de hoy. A lo mejor se para por acá el precio, pero eso ya ahorita lo analizaremos en persona. Pero bueno, eso fue lo que hicimos el día de hoy. Entonces hasta ahorita pues no hemos descompuesto la semana. Ha sido una semana media flaca. Tuvimos digamos pocas operaciones para esta semana porque ha habido poco movimiento, obviamente, ante la quietud del mercado, pero pues ahí la llevamos, ¿no? Entonces vamos a dejarla. Tuvimos las pizcachitas de la libra y el cachito del euro que le mostré ayer, y creo que para de contar, ¿no? El lunes no recuerdo que tuviéramos posiciones. Entonces pues vamos a esperar a ver cómo se sigue moviendo esto, pero es importante en estos momentos de incertidumbre darle tiempo al mercado a que ponga en orden sus ideas y que agarre una dirección que podamos aprovechar. Entonces, hile la fino sería mi consejo del día de hoy. Ya de todos modos ahorita ya nos metemos con los suscriptores del servicio de análisis para ver si hay señales concretas tomables para esta mañana. Sí, con una tendencia, voy a buscar de poner filtros un poquito más duros. Hoy es de esos días donde andas buscando sin muchas ganas de encontrar, porque insisto, no hay, mientras estemos en ese rango en el dólar, no hay mucha claridad de para dónde va a correr el precio, ¿no? Bueno, hasta acá lo dejo. Si me está escuchando como suscriptor de servicio de análisis en vivo, quédese con nosotros. Ahorita continuamos. Si me está escuchando como suscriptor y nos está viendo una grabación, cambie de carrete para que vea el análisis técnico, si no es que ya lo vio.
Y para los que nos están viendo como radio escuchas de Forex con Café, que esto seguramente lo verán por ahí de las 6:15 más o menos, pues suscríbase y nos acompañen el resto de la jornada como suscriptor. Pásela bonito, al fin que ahí todavía estamos a mano. Lo veo en un rato más en punto 9. Y a los suscriptores, quédense con nosotros. Ahí vamos.